Amado Dios, queremos agradecerte, queremos darte gracias a ti, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Jesús, por permitirnos estar en este lugar y por darnos la vida y el aliento de vida, Señor, para poder escuchar, para poder ver tu palabra, Señor, esta mañana. Te ruego que tú nos ayudes, te ruego que tú seas a través de tu Espíritu Santo hablando, Señor, que tus palabras cobren vida esta mañana. A todos aquellos que están escuchando, Señor, esta palabra, sea de bendición a cada corazón, a cada vida, Señor. Te pido eso, Señor, que tu poder descienda a través de tu palabra, Señor, y haga tu obra. Esta mañana nos disponemos delante de ti, nos predisponemos y ponemos con atención, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, para escuchar lo que tú quieres decir. Gracias, amado Espíritu Santo y Padre. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Vamos a sacar entonces nuestras Biblias, ahí donde estamos. Amén. Y vamos a ir a Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 19. Saquen por favor sus Biblias, búsquenlo. Durante este tiempo estamos compartiendo acerca de seguir a Jesucristo, uno de los llamados más importantes que el Señor hace a la humanidad, es seguirle a Él, amén. No es seguirle a una religión, no es seguir a un hombre en específico, no es seguir dogmas humanas, es seguirle a Él, amén. Mira el que está a tu lado, ¿estás siguiendo a Cristo? Es algo central de la palabra, es algo importante que la palabra tiene. Y hemos visto ejemplos, hemos podido observar dentro del Evangelio especialmente cómo Jesucristo llamó hombres para que le siguieran a Él. Hemos visto el caso de Natanael, hemos visto el caso de Mateo, hemos visto el caso de Zaqueo, la última vez que estuvimos conmigo. Y esta mañana quiero hablarles acerca de otro varón que creo que es importante y peculiar. Algunos dicen incluso que él debería estar dentro de lo que han sido los 12 apóstoles. Muchas de sus epístolas las tenemos en el Nuevo Testamento. Una gran parte de la Biblia es sus escrituras, sus cartas. ¿De quién estoy hablando? Del apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue uno de los últimos llamados por Jesucristo en un sentido directo, porque recordemos después otros hombres también fueron llamados a seguir a Jesús, pero fueron a través de los mismos apóstoles, ¿verdad? Pedro convocando a la multitud para que siguiera a Jesús, lo mismo que otros de los apóstoles también de Jesús. Pero Jesucristo llamó a Pablo por la misericordia. Él lo llamó y fue uno de los últimos a quienes Él alcanzó. Y quiero que podamos ver acá en la palabra, en el relato de Hechos, lo que pasó justamente con el apóstol Pablo. Vamos a ir al versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante lo que nos dice la palabra, poco a poco y entendiendo lo que señala aquí. Dice versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ¿quién escribe el libro de Hechos? ¿Quién escribe? Lucas. Mira que está a tu lado Lucas. El apóstol Lucas escribe Hechos. Y Lucas relata 3 veces. 3 veces tú encuentras en el libro de Hechos el testimonio de la conversión, del encuentro de Pablo con Jesucristo. 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas? Bueno, si fuese el mismo Pablo, tal vez lo hubiese hecho 5 o 6, ¿no? Pero no era él, era Lucas.
Y Lucas parece que realmente ve como relevante e importante el testimonio de este hombre, de Pablo, que parece que admiró y asombró a todos los que estaban en esta época. Y por eso justamente Lucas escribe acerca de Pablo 3 veces. Y esta es una de las 3 veces en las que justamente Lucas señala su testimonio. Pero en el versículo 1, si revisamos, dice lo siguiente, dice, Saulo respirando aún amenazas. Esa palabra o este término que aparece acá es importante, versículo 1. Ese término que dice aún, dile al que está a tu lado, aún. ¿Qué significa aún? ¿Qué es aún? Aún es un término que está usando para señalar que no solamente la actitud y el comportamiento de Pablo era presente o era desde ese momento, sino era de siempre. Eso es aún, ¿no? Es como cuando alguien dice, ¿aún sigues comiendo? O sea, no es que estás comiendo en ese momento, sino que ya empezaste antes. Pero es como que, ¿sigues todavía? ¿No? Entonces ha pasado tiempo y todavía sigues. Entonces la actitud y el comportamiento de Pablo, queridos hermanos, no era reciente, no era de ese momento. Parece que Lucas estaba investigando, observando cómo Pablo había evolucionado, cómo Pablo había estado durante todo el tiempo desde Jesucristo, los apóstoles y la iglesia primera. Y desde el principio Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Quiero que entiendas eso, amén. Porque ahí dice que él respiraba aún amenazas y muerte. Sabemos a través de la palabra que Pablo era parte del Sanedrín. El Sanedrín, que era un conjunto de ancianos judíos, quienes eran como el consejo del sumo sacerdote y por los cuales se regía toda la religión judía. Y él era parte de este Sanedrín. Y tal parece, porque eso vemos en la Escritura, que él fue parte también de todo lo que le aconteció a Jesucristo. Aunque no nos dice esto directamente la Biblia, porque no está escrito así literalmente, por si acaso, pero implícitamente podemos pensar eso. Si él estaba en este consejo y si él realmente parece que tomaba como amenaza a los que eran seguidores de Cristo y los respiraba amenaza contra ellos, entonces él estaba oponiéndose a ellos y de seguro tal vez él estaba dando autorización o consentimiento para que Jesucristo fuera crucificado. En otras palabras, podemos decir estadísticamente o en probabilidades, es más probable que él haya sido partícipe de la muerte de Cristo. ¿Qué te parece? Este era Pablo. Pero el por qué actuaba de esa manera, el por qué se comportaba así, es un tema diferente. Pero lo que yo quiero que pongas énfasis ahorita es en este comportamiento que él tenía, que estaba persiguiendo constantemente a los que eran seguidores de Cristo desde el principio. Pero cuando Jesús murió, todos pensaron que ahí acabó la fe, ¿no ve? Ahí acabó, ya matamos a la cabeza. Los demás como ovejas van a dispersarse y se van a ir a todo lado. Y acabó el cristianismo. Eso creían. Pero ¿qué sucedió? Empezó un movimiento poderoso. Empezó un movimiento que despertó con poder del Espíritu Santo para dar testimonio a todos los que eran alrededor. Entonces esto estaba mirando Pablo. Y Pablo estaba diciendo, ¿cómo es posible? Hemos matado a su líder y todavía estos siguen multiplicándose, siguen proliferándose. ¿Por qué? Y él empieza a tener un celo por su religión judía, porque él era judío. Mira que está todo judío, es una religión. Él era judío y por su religión judía y su celo judío, él dice, ellos son una amenaza, ellos son una secta falsa. Así los miró a todos los seguidores de Cristo, como falsos, como una secta falsa, una amenaza. Y desde entonces, ¿qué hizo? Empezó a perseguirlos. Empezó a perseguirlos y los amenazaba y los mataba.
¿Te das cuenta quién era este Pablo? Ahora, Lucas lo llama Saulo, no te confundas por si acaso, porque Saulo es simplemente su nombre hebreo y Pablo es su nombre griego, es el mismo nombre, solo que está en otro idioma. Amén, es el mismo. Y lo que realmente a mí me impacta también de esto, de la escritura, es que dice que él no solamente se contentaba con perseguir a los cristianos en Jerusalén, sino que se enteró que muchos de ellos habían salido a otras regiones, habían ido a otras ciudades. ¿Y qué estaban haciendo en esas ciudades? Vacacionando. ¿Qué estaban haciendo en esas ciudades? ¿Qué nos dice la escritura? Estaban predicando el evangelio. Amén. Estaban predicando el evangelio. Y entonces los cristianos ya no solamente eran en Jerusalén, sino que ahora se había extendido a otras regiones. Y cuando Pablo ve eso, entonces el apóstol Pablo dice: no, esto está grave, tenemos que contenerlo. Y él mismo, mira, observa lo que dice el texto, si leemos ahí, dice que vino al sumo sacerdote. Es decir, esta iniciativa de Pablo de salir no fue suya, o sea, no fue, de otros, no fue del sumo sacerdote quien le dijo ve, sino fue de él mismo, que él mismo dijo: yo voy a ir a buscarlos, solamente denme una carta de autorización y voy a ir a buscarlos a estos que son llamados cristianos y los voy a traer presos a Jerusalén. ¿Terrible o no? ¿Cómo es? ¿Te das cuenta quién es Pablo? Terrible. No se cansaba con haber agarrado cristianos en Jerusalén, sino estaba yendo todavía a otros lugares a perseguirlos. Así era Pablo. Así estaba él. Y por eso él pide cartas para las sinagogas de Damasco. Y luego dice el versículo 2, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y quiero que observes algo interesante acá, de la maldad y la crueldad y el celo que tenía Pablo. Que él no solamente estaba agarrando hombres, ¿qué más estaba agarrando? Mujeres, ¿no? Y obviamente en esta época, en la época donde estaba Pablo, la mujer era el ser más vulnerable, indefenso. No en un sentido como ahora, porque algunas mujeres se hacen inocentes e inofensivas y no lo son. Porque ahora estamos en pleno feminismo, ¿no? Cuidado de la que está a tu lado si es una mujer. Cuidado. Pero en esta época realmente era así. Porque en esta época la mujer no tenía derecho al trabajo, no tenía derecho al hablar, al decir. Por eso cuando leemos la Biblia y dice Pablo que la mujer calle, era una realidad cultural de esa época, que realmente no podía hacerlo porque era falta de respeto. Ahora ya no es así, es diferente el aspecto cultural. Pero la mujer era el ser más vulnerable. Se dice que cuando ella caminaba por las calles no podía caminar sola. Tenía que andar con su padre o con algún familiar varón o con su esposo. Y si una mujer andaba sola, la decían mujerzuela. Así era en esta época. ¿Cómo es? ¿Quieres volver a esta época? Algunas mujeres ya están alborotadas aquí. Quieren sacar su feminismo. Entonces, si Pablo, escúchame bien, el punto es acá, si Pablo tenía esta crueldad con las mujeres, con lo más vulnerable de esa sociedad, eso dice mucho acerca de quién era él. ¿Sí? Eso dice realmente que él no era un simple hombre ahí fanático de su religión, no era un tribilín. ¿Saben, no ve qué es eso? Eso hemos aprendido de Rainer, ¿no? No era cualquier tribilín, no era un tibio ahí siguiendo una religión. No, él era realmente alguien intachable. ¿Qué dice él en Corintio cuando habla de sí mismo?
irreprensible. Oye, ese título no se los daba a cualquiera. Circuncidado al 8º día, dice. Cumplía todos los mandamientos de Dios. Sabía todas las dogmas y todo lo que era correspondiente a la ley, los conocía, los tenía aquí. ¿Te das cuenta quién era Pablo? Amén. Pero dile al que está a tu lado, no hay nada difícil para la gloria de Dios, dile amén. Nada difícil para el poder de Cristo. Cualquiera que hubiese mirado a Pablo hubiese dicho, no, este Pablo no creo que se convierta. Y peor todavía, porque él estaba amenazando, estaba persiguiendo a los cristianos. Peor, en vez de acercarse a él para predicarle, ¿qué estaban haciendo? Estaban huyendo de él, ¿o no? Estaban huyendo. Pero ¿cómo se va a convertir a alguien si no se le predica? ¿Cómo es, oye? ¿Cómo? ¿Cómo se va a convertir alguien si no le predicas? Y creo que es esto importante entender, porque la labor que nosotros tenemos no es la misma labor que Dios hace. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Y aunque Pablo era visto, y ahora lo vemos así, con este carácter, esta conducta, y de que considera como un enemigo del cristianismo, Dios lo transforma. Dile al que está a tu lado, Dios transforma a Pablo. Amén. Puede ser la persona más malvada, no sé si cómo catalogar eso, ¿no? Cómo clasificar eso, pero puedes verte a ti como una persona malvada, pero aún ahí Dios puede obrar, amén. Dios puede transformar al ser humano. El versículo 3 dice lo siguiente. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, ¿qué estaban pasando acá en el relato? Pablo está yendo ¿hacia dónde? Hacia Damasco, ¿verdad? Está yendo hacia Damasco y él va a perseguir a los cristianos, y mientras él está yendo hacia Damasco, dice el texto, dice la Biblia, que de repente vino, ¿qué cosa? En el camino, un resplandor de luz del cielo. Una luz del cielo. En otros paralelos o relatos paralelos en el libro de Hechos de lo que pasó con Pablo, dice que esta luz era mucho más fuerte que el sol, y que Pablo se encontraba caminando a mediodía. Dos detalles importantes. ¿Por qué son importantes? Porque hay gnósticos ahí y algunos que no creen en Dios, que dicen que esta luz, no, Pablo se confundió. Lo que Pablo miró era el sol. ¿No ve? ¿Has escuchado esto? Cuidado con Discovery Channel, por si acaso. Ahí hablan cualquier cosa. Pero el mismo Pablo y Lucas, obviamente recibiendo su testimonio, el mismo dice, no era el sol. Dile que está todo, no era el sol. No era el sol, querido. Era algo mucho más fuerte que el sol, incluso tan fuerte que opacaba al sol. Porque a mediodía el sol está ahí arriba, ¿o no? Ahí no te puedes confundir. Es como que Dios intencionalmente puso ahí el sol, ¿no? En medio, porque no puedes confundirte. Entonces, ¿qué era esta luz? ¿Qué es este resplandor que apareció? ¿Qué nos dice ahí? Si vemos el contexto más adelante, nos damos cuenta de que esta luz, en el versículo 5 especialmente, dice, soy Jesús. ¿Quién es esta luz, este resplandor poderoso? Es Jesucristo glorificado. Dile al que está a tu lado, Jesús glorificado. Es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. ¿Sabes cómo va a venir el Señor cuando vuelva por segunda vez? Con gloria. Dile al que está con gloria. Y su gloria, mira, imagínate, su gloria es tan poderosa que en los cielos nuevos y en la tierra nueva no vamos a necesitar sol.
Porque ahora el sol nos ilumina, ¿verdad? Pero te cuento algo, este sol que tenemos tiene una fecha de vencimiento. ¿Sabías o no? Tiene una fecha de vencimiento. No te voy a decir ahora la fecha para que no te asustes. Pero no te preocupes, falta mucho. Pero los científicos ya le han dado una fecha, por si acaso. ¿Dónde se va a acabar el sol? Porque es energía que se consume, que se acaba. Por eso en la tierra nueva y en el cielo nuevo no necesitamos sol. Porque la nueva creación no depende ya de la materia que se consume, sino Él mismo será nuestro sol de día y de noche. Su gloria, queridos, es poderosa, amén. Es tremenda su gloria. Y cuando Pablo mira la gloria de Dios ante él, la gloria de Jesucristo, lo que ocurre, dice aquí el texto, en el versículo 4, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ojo, aquí hay algo interesante e importante que tú tienes que anotar por si acaso. Dile al que está, cuidado, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados nosotros a creer cosas que hemos visto en televisión, que hemos visto o hemos escuchado de repente en radio, no lo sé, en medios, en redes sociales, en dibujos. ¿Cómo nos muestran a Pablo cuando él se ha convertido? ¿Cómo es? ¿Cómo nos muestran? ¿Cómo es? ¿Cómo nos muestran cuando esta luz viene, ¿no? Y Pablo dice aquí se cayó. ¿Cómo nos muestran? ¿Ah? ¿Alguien aquí ve tele, ve historias de Pablo o cómo es? Oye, ¿qué pasa? Pues dile, deja tus novelas, dile. Empezá a ver películas bíblicas, oye. ¿En serio? ¿Cómo nos muestran? A Pablo cabalgando en su caballo, ¿no ve? Cabalgando en su caballo y de repente aparece esa luz. ¿Y qué pasa con Pablo? No, se cae del caballo. ¿Has visto esto? No solamente películas, sino también en los gráficos, en los dibujos, ¿no? De láminas, ahí Pablo cayéndose de un caballo y la luz. Dile al que está a tu lado, no creas cosas que no dicen la Biblia, ¿sí? No creas cosas que no dicen la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús estaba en un caballo? ¿En qué parte de la Biblia dice que se cayó del caballo? ¿Sabes que el texto, cuando dice que se cayó, no está hablando? Ahora uno puede implícitamente decir, es que ¿de dónde más se va a caer? De un caballo, ¿no ve? Pero podría ser un burro también. Ojo, no estoy insultando a nadie, pero en esa época también se andaba en burro. Podía ser una carroza, porque se andaba también en camaradería, ahí en grupo, porque habían ladrones por si acaso, ¿no? Entonces no sabemos. Pero algo yo estoy seguro, mira, que lo que está diciendo Lucas, y obviamente Pablo también, que el caerse está relacionado con la luz que él vio. Esta luz poderosa, gloriosa, este resplandor que apareció delante de él, le hizo que se cayera. No fue el caballo, fue él mismo. Amén. Él mismo que decidió postrarse, que decidió rendirse, que decidió hincarse, protegerse. ¿Qué haces tú cuando la luz viene fuerte? ¿Qué haces? Cierras tus ojos. Pero si la luz penetra aún tus ojos cerrados, ¿qué haces? Pones tus brazos. Y si aún la luz penetra tus brazos, pones tu cara a tierra. ¿Sabías eso? Pones tu cara en tierra, porque no aguantas la gloria, no aguantas el resplandor, el poder que está delante de ti. Así que cuando leemos esto de Pablo, que dice que él vio esta luz, tenemos que entender que Pablo estaba aterrorizado y atemorizado con esta luz tan poderosa, que él mismo pone su rostro sobre la tierra y empieza a esconderse. ¿Me entiendes? Y se rinde, y hay una voz que sale de esta luz.
Versículo 4 dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo o Pablo? ¿A quién? A los seguidores de Cristo. A los seguidores de Cristo. Y cuando Pablo escucha esta voz que le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Pablo en ese momento yo creo que decía: pero a ver, yo estoy persiguiendo a los seguidores de Cristo. Pero yo quiero que entiendas algo esta mañana, amén. La iglesia y Cristo son una sola cosa. Mira que está a tu lado: la iglesia y Cristo son una sola cosa. Lo que haces con la iglesia, con el cuerpo, lo haces también con Cristo. Fuerte, ¿no? Fuerte. Y yo no sé realmente qué diría Jesús si Jesús también se revelara o se manifestara a ti, a tu vida. Si Jesús, por ejemplo, te diría: ¿por qué me insultas? Y tú puedes ahí estar con tu interrogante, ¿no? ¿Insultarte, Señor? Yo nunca te he insultado. Es que tú no recuerdas lo que dice el mismo Señor en el Evangelio. Cualquier cosa que tú haces a uno de mis pequeños, dice Él, lo haces a mí. ¿Recuerdan que estos que aparecen diciendo: y Señor, ¿y cuándo pues te visitamos cuando estabas enfermo? ¿Cuándo te dimos de comer cuando estabas hambriento? ¿Cuándo te visitamos cuando estabas en la cárcel? ¿Qué dice Jesús? Todo lo que hicisteis con mis hermanos, lo hicisteis a mí. Poderoso. Lo hicisteis a mí. Y cuando tú haces algo contra la iglesia, contra el que está a tu lado, tú haces algo, lo hieres. ¿A quién estás hiriendo? A Jesucristo. Murmuras. ¿Contra quién estás murmurando? Contra Jesús. Si eres piedra de tropiezo, ¿contra quién eres piedra de tropiezo? Contra Jesús. Dile al que está a tu lado: cuidado con lo que haces. Amén. Piensa con lo que haces. Por eso justamente yo, cuando hago consejería a los que son jovencitos y me dicen: pastor, fulana de tal me gusta, o fulano de tal me gusta, yo les digo algo: ¿quieres dañarle? ¿Quieres herir a esta persona? Y la mayoría me responde: no quiero herirla, porque obviamente quiero lo mejor para esa persona. Entonces sepárate. Pero pastor, yo quiero. Es que no es tiempo de que te cases. No es tiempo. Porque lo único que vas a hacer, si tú no tomas en serio lo que estás haciendo, ¿qué es? Herir, dañar, ser piedra de tropiezo. Y capaz haces que esa persona se vaya de Cristo. Por eso es importante que tomes en serio cuando tú te estás acercando a una persona. No puedes acercarte así por así nomás para jugar y ver y probar. Ese es el mundo. El mundo dice: no, a ver, probá si tal vez te conviene o no. No es así. Si tú te acercas a alguien, tiene que ser con seriedad, porque le estás quitando tiempo, le estás quitando su vida. Eso no es sencillo. Ahora, si tú te gozas en eso, peor. ¿No ves? Y después de haber hecho una relación de 5 años y no haberte casado con esa persona y la has echado al bote, como se dice literalmente, 5 años de su vida le has quitado. Y a ti no te pesa ni te entristece nada, ¿quién eres? No sé, ¿cristiano realmente será que eres? ¿Seguidor de Cristo realmente será que eres? Cuidado con lo que haces con la iglesia, amén. Cuidado. Deberías arrepentirte y pedir perdón si es que hiciste algo contra el cuerpo. Por eso cuando Jesús le dice aquí a Pablo: ¿por qué me persigues? En el versículo 5 le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Y esta pregunta es realmente importante,
Porque de esta pregunta, queridos, realmente nace nuestra revelación, se abren nuestros ojos. ¿Quién eres, Señor? O sea, realmente Pablo acá no simplemente quería una doctrina, una dogma o una ideología. Lo que Pablo está diciendo, yo quiero saber lo que realmente tú eres. Amén. Quiero saber quién eres tú. ¿Y cuántas veces nosotros nos acercamos al cristianismo no porque queremos conocer a Jesús? Nos acercamos a Él porque queremos que arregle nuestras vidas. Nos acercamos a Él porque queremos bendiciones de Él. Pero ¿quién realmente se acerca a Él porque dice, quiero conocerte? Quiero saber quién eres tú. Amén. Quiero saber quién eres. Y esa respuesta de esa pregunta tan grande y abismal de quién es Él, se responde con toda o en toda tu vida, no solamente en parte, sino en toda tu vida. Porque descubres quién es Él todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo estás descubriendo. Y si no sabes nada de Él, ¿qué haces? Toda la vida estamos respondiendo esa pregunta. ¿Quién eres, Señor? Muéstrate, enséñame quién eres tú. Y el Señor se revela y se muestra y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú me estás persiguiendo. Y verso 5 dice al final, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora aquí es importante analizar bien esto, ¿no? Porque aquí, ¿a qué está refiriéndose cuando dice aguijón? A ver, ¿qué te imaginas cuando dice aguijón? Dura cosa es como dice, dura cosa es dar coces, ahí está, contra el aguijón. Bueno, coces yo lo relaciono con coser, ¿no ve? Ahora si dice agujón, entonces debe ser el agujón de mi abuela, ¿no ve? ¿O no? Entonces como que parece que está hablando de coserse con un agujón. Y cuando dice duro, claro, alguna vez me he pinchado, ¿no ve? Entonces con un agujón semejante que me pinche, entonces debe ser doloroso eso. ¿Qué dices? ¿Piensas que es así? Suena interesante, ¿no? Dile que está por eso hay que estudiar la Biblia, dile amén. Porque si no vas a tomar cosas que no son. Para eso existe la hermenéutica que estamos aprendiendo con algunos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revisarlo en su cultura, en su contexto, en su época. ¿Qué significa esto? Entonces revisaremos qué es esto, qué significa lo que está diciendo Jesús, lo que le dice aquí a Pablo cuando le señala esto, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Saben? El aguijón era un instrumento que se utilizaba y bueno, yo estaba consultando eso con mi papá porque yo nunca viví mucho tiempo en el campo, pero él dice que hasta ahora se utiliza, pero es un instrumento, es un palo delgado que se utiliza para mover a los bueyes, porque cuando los bueyes no quieren arar la tierra, porque a veces se ponen ahí tercos, ¿no ve? Y se ponen ahí, se paran ahí en un lugar y están comiendo nomás y no quieren moverse, se utiliza el aguijón y se lo pica en los pies, ¿no? Para que ahí, ¿no? Salta y comienza a caminar, ¿no ve? Y si no quiere siempre caminar, más fuerte. Eso es aguijón, dile que eso es aguijón, dile. Porque aquí a puros citadinos nomás ya vivimos, ¿no ve? Ya ha cambiado las épocas, no conocemos estas cosas. Eso es aguijón. Entonces cuando Jesús le está diciendo a Pablo, qué duro Pablo es que tenga que pincharte en tus pies para que tú camines en el lugar donde tienes que caminar. Y saben, esa es parte del carácter del Señor. Porque cuando Él, mira qué amoroso es, esa es parte de su amor por si acaso, qué amoroso es el Señor. Cuando Él nos ve desviados, Él no soporta eso, porque somos sus hijos. Porque a ti te mira como su hija, como su hijo. ¿Y sabes qué Él hace? Como un padre amoroso, te pincha, te disciplina.
te disciplina para que camines en el lugar donde tienes que caminar. Pero dependerá mucho la fuerza de su disciplina de tu terquedad. Porque a veces somos re tercos, ¿o no? Tercos, no queremos movernos, no queremos dejarnos llevar por el Señor. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Pincharnos más. Dile al que está a tu lado, no seas terco, dile amén. Parece que este Pablo, mira, yo siento algo así, ¿no? Yo siento que parece que Pablo ya tenía algún encuentro anterior con el Señor, ya había escuchado de él, de sus milagros, de su poder, de su carácter, pero su celo tan poderoso por su judaísmo lo cegó y cegó sus ojos y no quería entender y no quería recapacitar porque estaba cegado por su religiosidad. Me hace recuerdo a mí, ¿no? En mi familia todos se convirtieron, yo era el último. Todos estaban ya en la iglesia, todos se habían bautizado y yo era como que todos que están en contra mía, no me voy a dejar, o sea, me ponía terco, ¿no? Y mis hermanos, pero mira, la escritura dice esto, pero y no quería entender. Venían hermanos a buscarme y no quería entender. Así a veces nos ponemos tercos. No porque nuestra mente sabe algo, sino porque nuestro capricho es grande. Nuestra rebeldía es grande, no queremos entender. Dile al que está a tu lado, no seas terco, dile amén. No seas terco. Si no te van a dar con el aguijón, dile. Te van a dar. Y el Señor sabe cómo darte con el aguijón. Sigamos la lectura acá. Ahora Pablo está oyendo una voz, ¿verdad? Y esta voz que está oyendo Pablo, si seguimos leyendo el texto, en el versículo 6 dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta voz que está hablando con Pablo no es una voz que solamente él escuchó, sino también los que estaban con él escucharon esta voz. Pero ¿cómo estaba Pablo? Estaba temeroso. Y mira lo que luego Pablo, mira, aquí viene el quebrantamiento de Pablo. Y eso es realmente lo más, o el clímax, o lo más hermoso de la conversión de Pablo. Porque la pregunta ahora cambia. Y la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes qué quieres que yo haga? Es justamente, está perdiendo toda su rebeldía, toda su terquedad. Ya no está aferrándose ahí a su comportamiento que tenía, sino está abandonando todo y está diciendo, ¿qué quieres ahora, Señor? O sea, ya lo ha reconocido como su Señor. Lo ha reconocido como su Señor. Y le está diciendo ahora, ¿qué quieres que haga? Amén. ¿Qué anhelas, Señor? Y esto solamente vas a tener, esta pregunta solamente va a haber en tu vida cuando tú mires de verdad a Cristo. Si hasta ahora tú no has tenido un encuentro real con el Señor, tal vez solamente has tenido un encuentro con la iglesia, un encuentro con la Biblia, no lo sé, pero no has tenido un encuentro real con Jesús. Esta pregunta nunca va a aparecer en tu vida. Pero si has tenido un encuentro verdadero con el Señor, esta pregunta va a latir en tu corazón. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres? Cuando yo me convertí era tan visible, tan fuerte, o sea, tan claro yo lo sentí, que cuando yo le dije, Señor, ¿qué quieres? El Señor me dijo, quiero que prediques a tus amigos. ¿Sabes qué estaba haciendo? A la siguiente semana, ¿qué crees que estaba haciendo? Predicando a mis amigos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Predica a tus profesores. A mis profesores los estaba acorralando, porque a veces no se dejan, ¿no? Les estaba predicando. ¿Qué quieres que haga, Señor? Sirve en la iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Sirviendo. Quiero que cambies tu vida. Estaba cambiando. Esto es cuando realmente hay un encuentro real
con Jesucristo. Amén. Pero cuando no te encuentras con Él, no hay esta pregunta. Sigues llevando tu vida como tú quieres, sigues haciendo, aunque tu conciencia te molesta, a ratos lloras de repente, y luego te consuelas a ti mismo, y luego después te levantas, ya estoy vivo un día más, positivismo banal por si acaso, que no cambia tu vida. Pero cuando te encuentras con Él te quiebras, decides, eres trascendental contigo mismo y se nota, amén, se nota que has cambiado. No dejas que otros te quiebren, porque algunos quieren que otros les quiebren, ¿no? A ver, convénceme pues para que yo sea más humilde. No haces eso, sino simplemente la presencia, la imagen de Él es suficiente para quebrarte. Dile que está a tu lado, ¿has tenido un encuentro o no? Dile. Amén. ¿Cómo es? La maldad, la malicia, la amenaza que tenía Pablo ha cambiado acá. Y ha cambiado tan trascendentalmente que ahora Pablo ya no está con esa misma mente de perseguir a los cristianos, sino ahora dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dice acá: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira qué sencillo, Jesús podía haberlo dicho ahí, ¿no ve? Ya, tienes que hacer esto, vas a ir a los gentiles a predicar, etcétera, ¿no ve? Sencillo, ¿no? Pero Jesús no le dice. Jesús, ¿qué le dice? Ve, entra a Damasco. Y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Ahí se te va a decir. Qué interesante. Me hace recuerdo igual a Cornelio, ¿no? Cuando a Pedro le dice: ve y trae a Pedro. Dile al que está a tu lado: el Señor habla por sus siervos, dile amén. Por sus hijos. Habla. Habla. ¿Quién estaba en Damasco? Ananías. ¿Y a quién estaba enviándole Jesús a Pablo? Hacia Ananías. Y Ananías es el que le va a decir y le dice obviamente a Pablo: ya, ¿qué esperas? Bautízate. Y lo bautiza. Y luego se va a Jerusalén para darse a conocer a los apóstoles. Cuando Dios te habla a través de sus hijos, amén. No solamente es Él mismo, algunos esperan eso, ¿no? Y de repente cuando el Señor venga a ellos, esa pregunta: y Señor, ¿cuándo me has hablado? Yo tanto te he pedido, háblame, ¿no ve? Y nunca has hablado. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Te va a dar un cocacho. Porque te va a decir: yo te he hablado miles de veces, miles. ¿Te acuerdas cuando tu papá se acercó a ti y te habló acerca de mí? Ahí estaba yo. ¿Te acuerdas cuando tu hermana te amonestó diciendo: no hagas esto porque la Biblia dice esto? Ahí estaba yo. ¿Te acuerdas cuando tu pastor te agarró y te hizo sentar y te habló y trató de que tú vayas por el buen camino? ¿Qué dice Jesús? Ahí estaba yo. El problema es que tú no has visto que yo estaba hablando. Tú pensabas que era tu pastor, tu hermano, tu mamá, no sé. Pero yo hablo por mis siervos. Amén. Yo hablo por mis siervos. Así que ten cuidado también ahí, ¿no? Que cuando tú escuches algo, no lo menosprecies, no lo tomes personal, tómalo del Señor. Amén. Tómalo de parte del Señor. Escudriñalo, medítalo, óralo, pero tómalo de parte del Señor. Y luego después el verso 7 dice aquí que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sabes por qué Pablo se quedó ciego? No se quedó ciego porque él
porque la luz era fuerte y le causó ceguera. No era esto. Se quedó ciego porque el Señor quería asegurarse que él iba a entrar a Damasco. Nosotros somos como humanos pero tan fluctuantes, ¿no ve? Que realmente no es suficiente. Yo digo a veces eso, ¿no? O sea, nuestro primer encuentro con el Señor puede ser asombroso, pero queremos algo más de repente, ¿no? Yo quiero ver algo más de Dios, más poderoso. ¿Ves eso? Y luego dices, quiero más poderoso para que le obedezca. Así es el ser humano. Y Pablo podía volverse otra vez a su región y por irse de ahí, pero Jesús le dijo, no, te vas a quedar ciego, porque quiero que tú entres a Damasco. Amén. Y no es que el Señor le está poniendo esta enfermedad para siempre, porque sabemos que en Damasco Ananías ora por él y ¿qué pasa? Él vuelve a la vista. Pero también es un simbolismo, queridos hermanos, un simbolismo de su vida. Porque hasta ese momento Pablo, ¿cómo estaba? Ciego, no veía. Pero desde el momento que ora Ananías por él empieza a ver esta vez la verdad, la realidad. Empieza a ver. Y desde aquí, queridos, la historia de Pablo, ¿para qué contarla, no ve? Un tremendo hombre de Dios, mucho más que Pedro, mucho más que otros. Él predicó en todas las regiones de Grecia, hasta tenía el sueño de llegar hasta España. Un gran hombre de Dios. El peor se convirtió en el mejor instrumento de Dios. Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Dios quiere desafiar tu vida. Amén. Dios quiere desafiarte para que tú puedas tener un encuentro real con Él. ¿Sabes que la ley o la letra muerta no sirve? ¿Sabías eso? La letra muerta no cambia. No cambia la letra muerta. Puedes leer la Biblia, puedes saberla de memoria, pero si es letra muerta no va a cambiar nada de ti. Pablo conocía todo el Antiguo Testamento, de palabra a palabra. Es más, mucho mejor que yo y mucho mejor que tú, en el idioma original. Desde los 5 años había sido instruido, pero igual estaba ciego y no podía ver. Y yo no sé cómo estás tú esta mañana. Tal vez estás igual, tal vez estás ciego espiritualmente o ciega. No estás mirando la verdad, la realidad. Solo quieres ver lo que quieres ver, lo que te conviene, lo que te parece accesible, lo que te parece fácil. Eso estás mirando tal vez. Pero Dios quiere quitarte esa ceguera, amén. Quiere quitarte esa ceguera para que puedas ver de verdad al Señor con tus ojos y puedas darte cuenta el plan, el propósito que Dios tiene para tu vida. Abre tus ojos espirituales. Y yo quiero que ahorita tú puedas orar eso en este momento. Así como Pablo, cuando estaba siguiendo a Jesús, le decía: Señor, quiero que realmente saber quién eres tú. ¿Quién eres? Señor, abre mis ojos para ver quién eres tú, Señor. Porque cuando yo miro a Jesús y veo quién es Él, hay algo también que pasa, queridos. También veo quién soy yo, porque la luz de Cristo ilumina todo. Y me doy cuenta la basura que he formado en mí, la basura que he acumulado en mí. Entonces le digo: Señor, ¿qué hago?
¿Qué debo hacer para quitar esta basura de mí? Y gloria al Señor, porque no necesitas hacer tú algo, porque Él es el que transforma tu vida. Él es el que saca esta basura de ti. Amén. Pero lo único que Él te está pidiendo es: sígueme, escúchame, obedéceme, porque mis mandamientos son buenos, son perfectos, son agradables. Si me obedeces y me escuchas, no te vas a equivocar. Pero si no lo haces, te vas a equivocar. Gracias, Señor Dios. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Porque en tu amor, Señor, tú nos guías. En tu amor, Señor, tú estás detrás de nosotros. Y podemos escucharte. Pero no solamente escucharte, Señor, sino podemos reaccionar. Y podemos tomar decisiones para glorificar tu nombre. Y nuestra vida es transformada porque te conocemos, porque te hemos visto. No porque simplemente hemos estudiado la Biblia o porque sabemos de A a Z, porque conocemos los términos. No, sino porque nos hemos humillado y nos hemos hincado ante tu poder y tu majestad. Y hemos dicho: heme aquí, Señor, heme aquí. Dime tú lo que quieres que haga. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieres. Y si hasta ahora he estado persiguiendo, así como Pablo, en una dirección incorrecta en mi vida, Señor, llévame a tu camino correcto. Endereza mi camino, Señor. Pero no dejes que me desvíe. No dejes que me extravíe, Señor. Ponme en el camino donde tengo que estar. Ayúdame a verte, Señor. Así como Pablo te vio con ese tremendo poder, esa tremenda gloria. Yo quiero sentir esa presencia tuya en mi vida. Presencia que quebranta mi corazón, que rompe mis ideas, que cambia mis perspectivas, mis decisiones. Trae tu presencia a mi vida, Señor. Trae tu presencia a mi vida. Quiero que esta mañana sea un antes y un después. Quiero que esta mañana, Señor, muera algo y reviva algo. Pero algo de ti, algo que tú quieres que nazca, Señor, en mí. Tal vez este tiempo he estado orando por algo, luchando con algo de mi carácter, de mi vida. Pero es el tiempo en que tú te humilles, porque sabes, el cambio viene cuando nos humillamos delante de Él. El cambio no va a venir de la nada, va a venir de su presencia, de su poder y de tus decisiones. Así que yo te pido que te humilles delante de Él. Cada mañana arrodíllate: Señor, cámbiame, renuévame, Señor, transforma mi vida. No quiero ser la persona, la vieja naturaleza. No quiero tener este viejo hombre. Quiero ser nuevo en ti. Quita mi maldad, quita mi pecado, pero renuévame, Señor. Renuévame, Dios. Renuévame, Señor. Si esta mañana estás dispuesto a rendirte, levanta tus manos en señal de que te rindes y dices: ya no más, Señor. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, seas el que manda. Quiero seguirte a ti, quiero escucharte a ti, quiero hacer lo que tú digas. Me pongo dispuesto delante de ti, Señor. Ven y renuévame, Señor. Ven y transfórmame, Señor.